gracias a la Fundación, al Instituto de Estudios Madrileños, que también participa y me parece magnífico que esté en todos estos acontecimientos y sobre todo que motive la historia de Madrid. Una historia de Madrid que yo ahora estoy muy alejada de ella. Bueno, nunca me he llegado a alejar del todo, pero sí alejada, me dedico a otras cosas últimamente y esto ha sido como volver a retomarlo, ¿no? Desde finales de los 80, que fue cuando me ocupé de Madrid, que no había absolutamente nada en Madrid y que empezamos con un tema en la Concejalía de Relaciones Institucionales de Madrid del Ayuntamiento que era sobre Conozcamos Madrid, ¿no? Fue una investigación preciosa, resultado de ello fueron esos libros que comentaba Mónica y que aprendí muchísimo y tuvo una acogida espectacular. Entonces se movilizaban hasta 2 millones de personas anualmente en aquellas fechas. O sea, ahora es todo un acontecimiento. Otra de las cosas últimas a las que me dedico también es a arte turismo, ¿no? Que es algo muy potente que está aconteciendo ahora mismo y que como todo es un marketing que nos absorbe, que nos chupa incondicionalmente y malamente muchas veces, ¿no? Y con eso hay que ser muy cuidadoso. Bueno, Chamartín de la Rosa, me ocupo de unas quintas que están desaparecidas, con lo cual es un trabajo peliagudo, ¿no? Y cuando empecé sin nada, pero ahora sí que dispongo del material de Miguel Lasso de la Vega, con sus quintas de recreo, que me parece una joya de edición, una maravilla de trabajo, y que celebro, que felicito, y que Chamartín es impecable, desde luego, pero totalmente impecable, y que me acompañan, y lo van a ver, le cito, con frecuencia, sobre todo en los planos que él levanta y que, comenzando a partir de un plano que fue muy significativo, es un plano del año 1878, que es justo cuando le encarga el último duque de Pastrana, le encarga a Ortiz de Villajos, al arquitecto, que iba a trabajar en la obra del edificio de los oficios de Nuestra Señora del Recuerdo, le encarga el recuerdo, porque él no quería dar paso a la quinta, tenía problemas físicos y demás, le vino la quinta de Pastrana muy bien, la de Chamartín, por la zona, por el clima, y que era espectacular. Entonces la quinta, tenemos que tener presente que ocupa 5 fanegas en una zona de Madrid, eso es impresionante. O sea, no hay nada que ocupaba esas dimensiones en el interior de Madrid, ¿no? Entonces, con eso quiere decir que él no quería, y fue todo motivación por su mujer, ¿no? Que empezó a contactar primero con las madres francesas del Sagrado Corazón de Jesús y después estas le pusieron en contacto con los jesuitas de Nuestra Señora del Recuerdo, por lo que no solo lo vende, sino que regala las 2 fincas de Pastrana e Infantado. Decíamos antes Infantado, ¿no? Pero en realidad comienza con el primer duque de Pastrana. Después, inmediatamente, contactarán por la unión de familias tan peculiar y tan común en los nobles, ¿no? Para que no se extinga la sangre de la nobleza, pues desde este punto contactan y acabará siendo Pastrana e Infantado. Muchos más títulos les acompañarán, pero sobre todo estos, ¿no? Entonces nos encontramos como son fincas que han podido mantener, pese a que están desaparecidas y que actualmente lo ocupan colegios, han podido mantener el lugar intacto precisamente por eso, ¿no? Si hubiera sido por otra causa, probablemente estaría totalmente densificada la zona, como ocurre incluso con alguna parte de la zona norte de Madrid, ¿no? Pero debido a ello, estas posesiones en extensión se han mantenido
y han mantenido algo sus jardines, algo que quedan todavía en Nuestra Señora del Recuerdo y algo en la zona, sobre todo la huerta queda en Nuestra Señora del Recuerdo y la zona también del Sagrado, del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, el caso es que estos Pastrana e Infantado eran muy píos, exceptuando uno que vamos a ver ahora, que debía ser de armas tomar, pues, y que fue uno de los primeros que arranca, el príncipe de Éboli. Nos damos cuenta de cómo se puede entender ese paso después a estas congregaciones religiosas, ¿no? Nos encontramos con un plano, el que tenemos ahora mismo es el plano de Facundo Cañada de 1900, y este plano de comienzos del siglo XX nos advierte ya de cómo está, no veo nada, perdón, de cómo están estas fincas en 1900, ¿no? Tenemos aquí, no puedo, ¿dónde está? ¿No puedo mover el cursor? Sí, y también, sí, ¿No? lo estás moviendo. Lo estoy moviendo. Si ¿Y por qué yo no me veo? Mira que soy torpe con estas cosas. A ver, perdóname. Pero yo, ¿por qué no me veo? ¿Por qué no me veo yo cuando se mueve? O sea, si quiero trastear, ¿cómo hago? Y ya, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aquí, esta es la primera, la que tenemos a la izquierda, es Nuestra Señora del Recuerdo. Esta fue el origen, es la primitiva quinta de recreo que se iba a realizar. Después vendría esta, la de la derecha, el Sagrado Corazón, el Colegio del Sagrado Corazón, que sería la segunda. Para diferenciarla se empezó a llamar la quinta del Palacio Viejo, la quinta del Palacio Nuevo, ¿no? Y aquí, al sur, nos encontramos otra extensión que ya habla un poco del cambio incluso de posesiones y cómo se empiezan a adquirir terrenos en el siglo XIX con otras condiciones muy diferentes a las que ocurrieron en aquellas fechas del origen de las quintas de Chamartín, ¿no? Es este hombre de negocios, Luis Guillou, un francés, que llega a España en el año 48, se asienta, empieza a comprar terrenos, le gusta muchísimo la zona y se asienta definitivamente. Y esto ha dado lugar al error que actualmente existe y que no se ha corregido, y no sé por qué, que se siga llamando el Palacio de Pastrana a este edificio que en realidad ahora ni siquiera es de Guillou. Guillou lo llegó a vender antes a la familia Donoso, una familia rica de Chamartín, y después pasó en el año 1932, en la República, pasó a Colegio de Niños Ciegos y directamente se quedó luego después para la ONCE, ¿no? Y es actualmente la sede del edificio de la ONCE, que también se mantiene y se mantiene bien, aunque se hicieron reformas en el año 85, incluso en el año 2001, y han cambiado un poco las estancias y la fisonomía interior del edificio, ¿no? Pero este es el origen. Nos encontramos aquí, Chamartín, muy próximo, estaba una legua y corta de Madrid, que viene a decir unos 4 kilómetros de distancia de Madrid, no era nada para aquellas fechas, y nos damos cuenta cómo todas las quintas y casas de recreo que existen en el cinturón de Madrid están mucho más alejadas, ¿no? Entonces, la que más se frecuentaba en este momento era la que empieza a hacerse en el Escorial, después toda la zona de Balsaín, continuaría con la zona de Aranjuez e inevitablemente cuando llega Felipe II, lo primero que iba a hacer... Se lo voy a dar, le voy a dar un puntero láser. Como te lo agradezco. Para que refleje la pantalla. Y lo primero que iba a hacer Felipe II va a ser hacer estos asentamientos en este cinturón que llamamos verde para instalar sus casas de campo. Voy a ir, sí, para no... Ay, muchas gracias. Vale, perfecto. Gracias.
bueno, Chamartín, ¿no? Entonces nos encontramos como estas quintas de recreo, que fueron de los duques de Pastrana y del Infantado, se situaban en torno a la actual plaza de Pastrana, como hemos visto, y aunque han sufrido notables transformaciones después, por el uso sobre todo, aún podemos hacernos una idea de lo que fueron por esta extensión, como decían antes, que ocupan los terrenos, ¿no? Y aún así se han ido reduciendo, pero en definitiva más o menos se han conseguido mantener. No se conoce el origen de Chamartín, o sea, ha habido muchísimas teorías y si bien indica Timoteo Domingo Palacios en el archivo de Villa, que encontró los primeros documentos y demás, siguiendo también al padre Fita, nos encontramos cómo aparece ya en el Fuero de Madrid de 1200. En el Fuero de Madrid, hoy, aparece en el Fuero de Madrid. ¿Me oyen? Pues aparecen en el... Bueno, prefiero... Me pone muy nerviosa. A ver, estoy operada de las 2 cuerdas vocales. O sea, no, es que no soporto los micrófonos. O sea, sigo hablando alto y me da igual, ¿no? Bueno, el caso es que... nos encontramos cómo aparece en el Fuero de Madrid de 1222. Se habla incluso, y el padre Fita encuentra que, explorando y demás, que en la carta de la conquista de Madrid por Alfonso VI, cuando viene a conquistar Madrid, en el año 1117, se encuentra que entre los acompañantes, como saben, vienen caballeros francos. Estos caballeros francos que luego después daría lugar a que se pensase que podría ser Martin, uno de los apellidos más comunes también franceses, ¿no? Y que, siguiendo un poco etimológicamente la razón de por qué Chamartín, nos encontramos a una figura que también ocupó un papel destacado en la historiografía de Chamartín, que fue Luis Redonet López Dóriga, que estuvo de juez en Chamartín, y que él es de los primeros también en introducirse en la historia de Chamartín, y cuenta que él es de Santander, es santanderino, que los norteños suelen llamar Cha y Chan a las pequeñas aldeas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues que podría ser perfectamente el origen de Chamartín, ¿no? Entonces nos encontramos como... hablan de que era de todos los pueblos del lugar el más antiguo. Y se habla porque en las celebraciones de San Miguel y también las de María Magdalena, porque la ermita más antigua que había en la zona es la de Magdalena, acudían para celebrar los sesmos, los sesmeros de todos los pueblos de la zona, o sea, de Hortaleza, de Vicálvaro, de Canillas, Canillejas, de Fuencarral, y que acudían allí, o sea, en 9 pueblos. Dependían del término, todos ellos de Vallecas. En este momento había 4 zonas en Madrid, pues una de ellas era la que ocupaba este lugar, ¿no? Entonces, nos encontramos que en cuanto al nombre podría ser ese el origen, pero luego después, ¿cómo se llegan a asentar estas familias que tenían prácticamente todo el centro de Madrid, que en este momento el centro de Madrid es Plaza de la Paja, Capilla del Obispo, la zona de Don Pedro, toda esta zona, que es la más rica de Madrid en este momento, la tienen ocupada los Pastrana, y que son la familia de los Mendoza, que luego serían también descendientes del cardenal Mendoza, y nos encontramos como de pronto hay una decisión por trasladarse a Chamartín. Tienen muchísimas más extensiones, como saben también, y a partir del Infantado en Guadalajara y en otros lugares, no solamente en Guadalajara, sino en Francia, en Bruselas y en muchísimos países también de fuera, no solamente de España. Estas posesiones, pues nos encontramos como sería un lugar elegido para celebrar allí
irse de retiro los veranos, en épocas estivales, ¿no? Entonces nos encontramos como la elección del tema. Se sabe que de los primeros en ocupar el lugar es Francisco Garnica. Francisco Garnica es contador de Hacienda de Su Majestad, consejero de Su Majestad, hombre fiel a Su Majestad y a quien el mismo monarca le pide consejo siempre en sus motivos económicos y de Hacienda, ¿no? Entonces, él llega en 1539 a Madrid y se sabe que va a ir comprando terrenos por la zona de Chamartín a partir de los años 40. Suponemos que ya para los años 45 o así ya tiene una buena extensión de terreno, porque inmediatamente comenzaría a hacer obras en este primer edificio, que era el del Palacio Viejo, o lo que hoy ocupa Nuestra Señora del Recuerdo, o el edificio de los jesuitas, ¿no? Entonces nos encontramos como en este momento, o sea, siglo XVI, y desde comienzos del XVI, no hay que esperar a estos años 40, es la época dorada de lo que van a ser los cazaderos o sitios lúdicos o quintas de recreo rodeando espectacularmente en un entorno Madrid. Y aunque ya se habían iniciado el proceso, cuando llega Felipe II lo lleva ya al máximo, ¿no? Porque cree precisamente en ese concepto de arquitectura, en esa forma de vida, en ese modus vivendi, y él mismo lo potencia, ¿no? Se había preocupado por rodear Madrid de un cinturón verde donde se construyeron palacetes y cazaderos, ¿no? Y de mejorar y arbolar todos los caminos, ¿no? Una de las intervenciones más importantes para que esto además también cuaje junto con las ideas de Felipe II va a ser la presencia de Juan Bautista de Toledo. Juan Bautista de Toledo, que había estado en Italia, viene incluso de Roma, había estado también en Florencia. Cuando llega habiendo trabajado en la obra papal con Pablo III y con Miguel Ángel, y conocía perfectamente el oficio de arquitectura. Es el momento también en el que hay un espíritu humanista que lo inunda todo, y que es esta recuperación y esta vuelta a la naturaleza. Cosa muy lógica, o sea, no es nada extraño, no es que de pronto fueran intelectuales y de pronto se recuperaran estas nociones, ¿no? No hemos de olvidar el acontecimiento de la guerra, una guerra que fue incluso fratricida, ¿no?, entre protestantes y católicos, y que movilizó toda Europa, y que continuamente estaban las huestes y que hubo pérdidas en batallas y demás, y además estaba también la amenaza turca. En este momento hay un deseo salvaje por encontrar paz, por encontrar tranquilidad, por encontrar reposo, ¿no? Es un momento puntero para esta circunstancia. Y en este momento es cuando él mismo toma la iniciativa para ir estableciendo sus diferentes casas de recreo donde reposar, porque además había que aunar lo cinegético también con lo lúdico, ¿no?, con el descanso, con la paz, y lo cinegético, pues como el hombre que cuando no acude a la guerra es un caballero porque hace la lance, ¿no? Entonces nos encontramos como hay un momento que empiezan a aparecer como nuevos elementos, sobre todo italianizantes. Es cuando se recupera todas las nociones italianas, se recupera sobre todo a Serlio, se recupera a Alberti, se recupera a Vignola y se recupera a Palladio, ¿no? Y Palladio con el tema de todas las villas paladianas y demás, que será también importante el acontecimiento para estas casas de campo o de recreo. Entonces nos encontramos como uno de los elementos esenciales es el contacto con la naturaleza. De nada vale ya vivir en el centro de Madrid, encontrar este lugar, como pueda ser la Plaza de la Paja, sino que hay que encontrar un entorno de descanso y que
uno se pueda relajar del oficio y del trabajo, ¿no? Entonces, el monarca es el primero que responde a esta noción renacentista albertiana del arquitecto ideal, ¿no? Más preocupado por la idea que por el propio concepto de la arquitectura, o sea, que por la práctica misma de la arquitectura, ¿no? De ahí este afán constructivo que tiene y su pasión por las trazas de arquitectura. Se decía que prácticamente dormía de día, vivía de noche. Entonces, todos sus consejeros, sus acompañantes y demás, pues lo primero que hacían era proponerle ideas qué podría hacer, y él se pasaba trazando, haciendo rasguños y demás para ver qué se podía edificar o construir, ¿no? Entonces nos encontramos cómo poco a poco va a ir introduciéndose esta noción de transformar el lugar, y con estos elementos que son elementos muy propios de esta arquitectura italiana, como pueden ser las entradas para que penetre la naturaleza en la vivienda, frente a la tradición de la casa hispana, que es, como saben, cerrada, con patio, que no se vea por fuera. Estas se abren, y esto era impensable realizarlo en el centro de la ciudad. Además, el acompañamiento de estas célebres logias, sobre todo para que penetre también la naturaleza y dar lugar a buenas vistas, a bellas vistas, ¿no? De ahí que permanezcan y pervivan todavía una tradición que era muy española, como es la torre. Y la torre ya se elimina por completo este carácter defensivo, porque ahora lo que adquiere es el lugar de contemplación, el lugar para ver, ¿no? Para poder ver. Entonces, en realidad, estas antiguas heredades que existían, rodeadas ahora con jardines también muy a la italiana, es decir, aterrazados y llanos, nos vamos a ir encontrando cómo van a ir estableciéndose por todo el entorno, ¿no? Y tal fue, les leo, tal fue el interés por este modelo de vida, que un rigorista tan célebre como el padre Mariana, jesuita que condenaba entonces el lujo y se destacaba sobre todo por la austeridad, en su conocido tratado de Regis Institutioni, proponía que las cercanías de las ciudades debían estar sembradas de quintas o villas que hiciesen que la amenidad de los parajes corriese pareja con la que alegra y hermosea la orilla de los ríos. Pues pensaba que el príncipe debía ser el primero en erigir edificios que sirviesen para el ornato público y esparcimiento del ánimo. Con honesto reposo podría así afianzarse. A esta forma de vida debía aspirar también este Francisco Garnica, este consejero de Hacienda de Su Majestad y contador mayor de Castilla, cuando decide instalarse en la zona de Chamartín. Va comprando tierras allí, ¿no? Entonces parece que tenía la proximidad también del Pinar y sobre todo que estaba muy cerca de Madrid, a estos 4 kilómetros de Madrid, que iban a constituir un excelente lugar de esparcimiento, y el despoblamiento que había en esta zona, un despoblamiento que fue acusado y que se ha ido manteniendo durante todo el tiempo, o sea, llegó hasta pleno siglo XX, hasta los años 70, prácticamente despoblamiento de la zona, ¿no? Entonces, parece que además en la zona elevada son 717 metros, es una cota alta de Madrid que permitía unas vistas impresionantes del lugar. Fue uno de los lugares por los que lo elige también Napoleón cuando llega a Madrid, ¿no? Este interés de Garnica por encontrar la tranquilidad y el encanto, ¿no? Es por lo que en 1568, si lo había comprado en 1561 el terreno y comienza la finca, ¿cómo le gustaría que en el 68 sigue comprando tierras, amplía la zona y llega además a solicitar hacer todo un muro de cerramiento y obras en el lugar? Entonces nos encontramos como además adquiere una zona alta de coto
para Coto de Bosque, al que acudía también invitado Felipe II, ¿no? Llegó a formar un mayorazgo importante en la zona. Esta casa de campo de Garnica, que sería el origen del llamado Palacio Viejo de Pastrana y de Infantado, debía responder a un esquema muy similar de los que encontramos aquí, ¿no? Porque, como señala, y en esto sí que sigo a Miguel Lasso, porque precisamente de este documento que antes no he comentado, no sé por qué, me he interrumpido yo misma, cuando Ortiz de Villajos le realiza este plano de recuerdo para que pueda recordar el lugar a el último Pastrana, nos encontramos como ahí, antes de hacer ninguna obra, levanta un plano donde se erige toda la zona constructiva y demás. Con estos planos, con este plano solamente es uno, se ha ido siguiendo las zonas que más o menos podía haber cimentación y la zona que podía haber construida de allí, ¿no? Entonces, se ha mantenido, era un espacio cuadrado, calcula 20 por 20 metros, que luego después incluso tenía una torre también en uno de los extremos, en el extremo que daba a la zona oriental, y nos encontramos como esta torre, que era pequeña, tenía una dirección hacia un entorno, un eje de simetría en dirección este-oeste, ¿no? Estructuralmente se va a resolver con una o dos crujías a cada lado del patio, y se ubicaban en las zonas de poniente y de mediodía las principales habitaciones, las principales cámaras o estancias, una con vistas a la huerta y el jardín y otras a una zona de plaza. Por ejemplo, el Palacio de Aranjuez, que comenzó Juan Bautista de Toledo, que continuaría luego después Juan Gómez de Mora, más o menos llega a establecer este parámetro, ¿no? Esta tipología. La única diferencia que encontramos es que aquí hay una axialidad, hay un cuidado de la fachada muy elaborado que no sucedía en el edificio primero originario de Pastrana, ¿no? Pero aún así pues, llega a tener algo parecido. Por ejemplo, el del Quejigal, que luego después sufrió un incendio y demás, también de Juan de Herrera, mantendría más o menos estos lugares. Como nos encontramos en el origen de lo que fue la fundación de Garnica. Este origen que vemos aquí, que se accedía por la zona de la calle, se entraba en este zaguán, se veía un patio que quedaba cerrado, a manera de patio también, y patio abierto, a estas estancias. Esta es la zona de la plaza, esta es la zona que daba a esta huerta, que luego se iría ocupando con huerta y con jardines, ¿no? Y varias alturas, porque está hecha como el jardín italiano, como las terrazas italianas, ¿no? Bueno, de jardinería supongo que aquí tenemos expertos que saben muchísimo más. El caso es que esta casa de Garnica, este Palacio Viejo, ¿no? Respondía bien a esta zona. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el colegio actual de Nuestra Señora del Recuerdo, simplemente para que nos hagamos una idea de la zona de volumen edificado, vendría a ocupar este trozo. Solo para que nos hagamos una idea, y es un edificio imponente, o sea, supera con mucho la traza incluso del pilar de los marianistas y demás, ¿no? Bueno, el caso es que lo primero que iba a hacer es establecer también la huerta, hacer zonas de jardines, incluso en los jardines también se muestra que hay una mezcla, ¿no?, entre lo tradicional hispano, que es cerrado y fragmentado, ¿no?, y que está incluso cerrado con tapias, y otro que está ya más abierto y con perspectiva y organizado en terrazas, que podría ser con trazas ordenadas y geométricas más italiano, ¿no? El caso es que en el año 77 Garnica, por motivos de traslado y demás, vende la finca. Y aquí ya sí que interviene el que sería el
el primer hombre que empieza a introducir lo que arrancaría con lo que fue Pastrana Infantado. Es Diego Hurtado de Mendoza. Diego Hurtado de Mendoza es un personaje también célebre. No tiene nada que ver con el resto de los familiares y tuvo mucha importancia en la corte. Fue virrey de Perú, virrey también de Aragón, y don Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda fue príncipe de Mélito, consejero de Estado de Su Majestad. Luego, después, Carlos V le nombra embajador en Venecia y es el que arranca también con todas las ideas de la zona veneciana que se trasladan también aquí a España cuando viene, ¿no? Y entra a formar parte de un círculo que es un círculo humanista y que fue muy conocido, con una figura principal incluso más que el propio Tiziano, que el pintor, que todos los monarcas estaban interesadísimos en que trabajara para ellos, igual que Rubens. Fue el poeta, como les he puesto, Aretino. Este poeta aretino, un hombre muy curioso que trabajaban muchísimo la poesía erótica y establecían, igual que Tiziano, que hizo también mucho cuadro erótico, pero nos encontramos que establecían un principio que fue fundamental, la relación, que como el pictura poesis, ¿no? La relación entre literatura y pintura, tan interesante, o arte y literatura, establecida a través del retrato y de la poesía. Se decía, ya el mismo Alberti también lo comentaba, pero se decía que el retrato tienes que tener unas condiciones magníficas para conseguir adquirir un gesto, un detalle que caracterice el personaje, ¿no? No es hacer una caricatura de él, pero sí adquirir algo que refleje cómo es ese personaje. No todos los retratos lo consiguen, ¿no? Tiziano sí lo conseguía. Entonces, a partir de ahí decían que eso, igual esa forma de sintetizar o de llegar como al corazón, le sucede también a la poesía, ¿no? Y tuvieron una actividad importante en Venecia y fueron muy conocidos, ¿no? Tuvo amoríos, de hecho se trasladó y vivió prácticamente fuera porque no podía soportar a su mujer, ni la mujer a él, por supuesto, y solamente tuvieron una hija, que fue precisamente porque por su matrimonio sería la princesa de Mélito, que lo hereda de su padre, y por el matrimonio la princesa de Éboli, ¿no? Casada con Ruy Gómez de Silva, que fue el favorito del rey, con quien tuvo más contacto y más amistad incluso el rey, y que fue el primer duque de Pastrana. Aquí es donde entra directamente la casa Pastrana en lo que sería la quinta de Chamartín, ¿no? Esta princesa de Éboli, que como todos saben, pues muere el marido muy joven, llegó a tener incluso con él, no es que fuera una loca, como se viene contando en muchísimos manuales y demás, ¿no? Con Antonio Pérez, con el secretario del rey y demás, llegó a tener 5 hijos y era una persona de lo más serena cuando estaba casada. El marido muere en el 73 y a raíz de esa, pues ella, que era una mujer cultísima, su madre ya lo era y el padre también, y ella lo hereda. Y es una mujer que incluso resultaba muy atractiva para el propio Felipe II, con quien tuvo muchísimo contacto también, porque le interesaba tener una mujer en esas condiciones con la que poder hablar y demás en la corte. Pues ella, que tuvo mucho predicamento, nos encontramos como ella era pacifista, no quería guerras ni nada parecido. Entonces, procuró esto y hubo quienes dentro de la corte la fueron rechazando, la acusaron de espía junto con Antonio Pérez y demás, y acabó luego después confinada
En el año 1579 la encierran en Pastrana, en la casa de Pastrana, y ya no vuelve a salir, no podía tener ni contacto con los hijos ni nada parecido, ¿no? Y murió allí encerrada. Bueno, el caso es que gracias a esta familia, pues iban a hacer la heredad, a continuar la heredad, que fue esta, en continuación de lo que iba a ser la familia Pastrana instalada ya. No sé si me estoy desviando mucho o no, voy a ir más rápido, Dios mío, voy a ir bastante más rápido. El caso es que nos encontramos como en las relaciones de lo que iban a ser histórico-geográficas mandadas a realizar a los pueblos de España por Felipe II, las de Chamartín son del año 1579. Había solamente 14 vecinos censados en aquel momento. Había muy poca gente en Chamartín, ¿no? Pero comienza a tener un cierto asentamiento, y en el año 27, en 1627, nos encontramos como se produce un acontecimiento que cambia, transforma la vida de Chamartín debido a la venta de la villa realenga. Es cuando comienza Felipe IV a vender, o sea, algo que era impensable entonces de estas villas realengas, porque él había prometido a todo el mundo, o sea, se llevó fatal entonces con las administraciones, había prometido que todos los pueblos que estuvieran a una legua, hasta los pueblos que estuvieran menos de 5 leguas, jamás serían vendidos. Y Chamartín estaba mucho más próxima y se puso a la venta como muchos más pueblos, ¿no? El caso es que había que llenar las arcas de la corona, estaban en crisis y en bancarrota, el imperio totalmente venido a menos, y es cuando Chamartín pasa a ser propiedad de Trejo y Monroy, de un señor que compra el lugar, ¿no? Esto, queramos o no, los Pastrana, que entonces todavía no estaban allí, empiezan un poco como a sentirse intimidados por este señorío, ¿no? Y en 1660 la villa vuelve a venderse de nuevo, voy más rápido, a un señor que es el que empieza a operar y a hacer una transformación en el espacio que nos ocupa. Es Juan de Góngora. Juan de Góngora, un hombre rico, bastante rico. Nos encontramos como compra todo el terreno, compra incluso el señorío, y además hace algo que fue lo que acabó también incordiando un poco a los Pastrana, que fue motivar al rey que por favor dejasen a los alcaldes de Casa y Corte, que entonces se ocupaban de todos los pueblos que habían sido realengos, solamente tenían que hacer actividades que fueran penales o judiciales, que fueran más agresivas, pero se metían en todos los motivos que había de discusiones y demás, de pleitos y demás, andaban siempre pleiteando, ¿no? Incordiaban mucho estos alcaldes. El caso es que este Juan de Góngora intentó por todos los medios que por favor se pudieran liberar, con lo cual el señorío se libera incluso hasta de estos alcaldes y ya puede campear a sus anchas. Esto molestó muchísimo a Pastrana porque veía como incluso un señor se ponía por encima de su propia propiedad, que en este momento era francamente más notoria la de Pastrana que la de este Juan de Góngora. Pero nos encontramos que, aun teniendo más terrenos los Pastranas allí, esta casa, precisamente que ven que este señor ya tiene el realengo, la villa realenga, acaban vendiéndole incluso a él su propia heredad, ¿no? Como diciendo, bueno, pues te quedas ya definitivamente con ella, y la amplía. Y vemos aquí cómo en la ampliación hace toda esta edificación, que es notoria, y que daría lugar a un espacio con dependencias anexas. Esto era un corral
Y este corral era pues para aves exóticas y demás. Aquí iría toda la zona de portería y demás, caballerizas, cuadras y zonas de corrales. Este espacio lo deja como un poco de porche abierto, separado también de este lugar que tiene dos patios, uno y un patio interior del edificio originario, ¿no? Y además, como pueden apreciar, compra una zona que es toda esta, más ancha incluso que las otras, donde va a realizar el jardín, dando a este lugar, dispone también dos norias y organiza también toda la zona de huertas y demás. Ya es una finca más asentada, más rica, más trabajada incluso constructivamente, y esto hace que más tarde una descendiente que fue importante para la casa de Pastrana Infantado, que es Catalina, decida que recuperar la quinta. Cuando se queda viuda, compra la misma quinta a otra viuda, que es la de Góngora, y le dice que, bueno, que su antepasado, que fue el original y demás, Diego de Mendoza y demás, que por favor quiere recuperar la heredad. La compra, de nuevo también ella vuelve a hacer obras, pero aún así esto sigue sucediendo hasta un momento ya en el siglo XVIII, 1737, es cuando ella hereda el título, que es María Francisca de Silva, que ya estamos en la 7ª duquesa de Pastrana y la 11ª duquesa del Infantado, con este libro que es muy significativo, que lo iba a hacer su archivero, que se llama Llave Maestra, recopilación o extracto de todos los títulos, y que recogía en un inventario todo lo que tenía Pastrana e Infantado hasta ese momento. Es interesantísimo, y ahí recopilaba, está en la biblioteca del Infantado, y recuperaba lo que era la propiedad, lo que tenía y demás, ¿no? Y encarga al arquitecto de la casa, a Juan Ruiz de Medrano, hacer toda la renovación de la quinta, la casa, la huerta, los jardines, el palomar, la conducción de aguas por encañados y minas, y, como diría una descendiente suya, Cristina de Arteaga, a excesiva costa, ¿no? Para toda la remodelación del jardín y de la huerta iba a contratar a Francisco Felipe de Camps, que llevó a cabo toda la reconstrucción de lo que fue la contención de los muros. Ahí el problema, igual que sucedió con el Palacio Real de Madrid, más que el propio edificio, el problema era la contención del lugar, disponiendo unos fuentes, unos gruesos y macizos, zonas de muro para establecerlo, ¿no? Entonces, vemos cómo el palacio va a ir recuperando, y vemos 3 terrazas, o sea, aquí en definitiva este jardín es posterior, este jardín ya sería de la princesa de Salm, que lo haría más tarde, también en el 18, pero más tardíamente, que es cuando introduce el jardín a la inglesa y demás. Pero lo que sí me interesa destacar es cómo aparece, que lo levanta también sobre unos planos antiguos Laso de la Vega, cómo establece estas escaleras. Esta escalera, aquí hay una, la que da a la plaza, que era la que daba lo que se llamaba el cortil de la plaza. Esta escalera de bajada también. Aquí dispondrían 3 fuentes con este estanque. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hago con esto? Vale. Esta es bueno, qué misterios. El caso es que iba a disponer estas 3 escalinatas, esta y esta, para ir de bajada. Además hay otra que es muy interesante, porque se había originado ya por Catalina, la duquesa anterior, que nos encontramos, iba a una gruta, ¿no? Estas, como las grutas también italianas y demás.
que estaba muy próxima a la zona de la noria, a las zonas de norias. Y aquí dispone incluso como también una torre subida, que más tarde aquí se haría una montaña rusa y en los jardines con más capricho. Pero, por otra parte, hay una zona también ajardinada en la que hace además un lago, una nueva creación y, como ven, ampliando la heredad. La ha ampliado por todas partes, ha añadido esta zona, ha añadido esta otra, a la que en principio había adquirido también el propio Góngora, ¿no? Entonces nos encontramos cómo las escalinatas y las terrazas van a ir estableciendo cómo es la zona, y aquí incluso dispone de lo que tenían, ¿no? El cenador, los lugares más donde... Aquí, por ejemplo, que estaría el arroyo que se llamó de Chamartín, un caño que él mismo hace una deriva, es una zona rica para huertos, pues está el arroyo Abroñigal muy próximo, y hace una deriva de ahí, que se acabó llamando por el pueblo porque le dio también salida de agua al pueblo, arroyo de Chamartín, ¿no? Aquí dispondría una caseta que se acabó llamando la caseta del pobre, y un lago con sus zonas de estanque de patos y otro capricho, pequeños caprichos. Y aquí hace toda una celebración, que no me daría tiempo a detenerme o a leer, pero que podremos verlo el jueves, cómo dispone 12 estatuas, va organizando una mitología, un relato también en toda la iconografía, para ir desarrollando y expandiendo un poco esa manera casi culta de cómo debía ser una zona de recreo, ¿no? Para que se vea la distancia, ahí al fondo aparece una de las fuentes, y nos encontramos cómo las terrazas son estas terrazas que lo primero que hace, o sea, antes incluso de hacer nada y de construir nada en el palacio, lo primero que iba a hacer es contener este muro y reforzarlo, hacer una reconstrucción, porque se había ido veniendo abajo, ¿no? Entonces vemos cómo el jardín es aterrazado, dispone 3 tazas, 3 fuentes. Esta es la fuente Ochavada, que se mantienen ahora mismo, está tal cual, esta fuente Ochavada, y esta, que es una de las escaleras más elaboradas, es una escalera que se abría en círculo, no sé, la hemos visto antes, aquí en esta disposición circular, ¿no? Cómo se iba a ir abriendo en 2 ramales, eran todas de piedra berroqueña, y sobre todo va a ir abriendo una panorámica hacia cómo van cayendo en cascadas las zonas aterrazadas, ¿no? Pero que hay bastante desnivel. Esta sería, como decía, la casa del pobre, que gracias a la memoria de las bodas de oro que se celebraron en el año 30 en el colegio, hay muchas fotografías que costaron y se recuperaron allí, ¿no? De estos pabellones que se fueron haciendo, en este caso ya neogótico, posterior a lo que estamos hablando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta hoja kilométrica aparece ya que, además de todas las reformas que se iban a hacer en el Palacio Viejo, en la Quinta Vieja, además le parece poco y quiere ampliar el lugar. Ya está sentada, ya el señorío ha pasado a su propiedad, se ha comprado el propio señorío, ahora es de los Pastrana, y en este momento, o sea, hasta que ya dejaron de serlo, se perdieron los señoríos realengos, los señoríos más tarde, nos encontramos cómo además se hace el Palacio Nuevo, lo que se acabó llamando de Pastrana, que luego fue Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces nos encontramos cómo se mantiene perfectamente desde el año 1870, y aunque, por ejemplo, el colegio de religiosas ya estaban asentadas desde 1859, las monjas allí, nos encontramos como todavía no se había hecho la reforma ni se había tocado el lugar en el año 70, ¿no? En esta planimetría. Y el edificio
original tampoco se había tocado porque Nuestra Señora del Recuerdo se pasa más tarde, pasa en el año 79 y en el año 80 ya están allí los jesuitas, ¿no? Es más, se inicia la etapa escolar en el año 80. Pero este es el Palacio Nuevo. Un palacio nuevo en forma de U, como ven, abierto, como venía haciéndose en este momento. Tenemos, por ejemplo, el detalle de la granja abierto ya como un espacio muy a la francesa en este momento, y cómo nos encontramos, se hace lo mismo en el nuevo palacio. Hay un gusto también por este modelo francés, y nos encontramos que, sin embargo, hay una interferencia en este proceso, porque cierra la pequeña entrada muy ligeramente, pero la cierra aquí y no la deja abierta. Este espacio en U pierde el sentido hacia afuera como una especie de reja que impedía la salida, ¿no? Y también realiza un camino, como ven, es este camino todo de arboleda, en el que iba a disponer solamente moreras también para ir y dar paseos y comunicar un espacio con otro, ampliando totalmente la finca. Con estas entradas, esta entrada quedaría a la zona del pueblo y esta otra entrada en un eje y con gran sentido de simetría, comunicaba con la zona boscosa, con la zona de bosque. Ahí dispondría la huerta y los jardines y nos encontramos como el edificio es también de un recorrido pues como muy sencillo, muy simple, pero podemos ver cómo también, incluso en las obras anteriores a que comenzasen las nuevas edificaciones en el colegio de monjas, nos encontramos esta fotografía que es el origen y que era así este palacio en el interior de este patio que era abierto, con una fachada que levanta también el mismo Laso de la Vega, y esta fachada, como podemos apreciar, muy del gusto en este momento también pues, del esquema de Juan de Villanueva, ¿no? Y que podemos encontrar en las nuevas construcciones con las esquinas en piedra, como podemos apreciar, y luego después también en ladrillo en el resto del edificio, con una planimetría muy acusada y una sialidad en toda la edificación muy clasicista que podemos encontrar en otras casas de Madrid, ¿no? Y aquí vemos ya cómo están asentados por estas zonas que habíamos visto que apenas si se habían tocado desde la reforma que se había hecho por Góngora. Vemos cómo ha cambiado una de las dependencias. Es esta de aquí, que con anterioridad era prácticamente una especie cubierta y abierta. Se abre, hay una apertura para la zona ya que va a abrir al nuevo palacio, a la Quinta Nueva. Se abre esta zona y además aquí se pone la parte de lo que van a ser las caballerizas. Esta operación la iba a hacer un descendiente de doña Francisca, que estaba interesado en esta zona de caballerizas y demás. En esta zona de caballerizas es donde luego más tarde se instaló el salón de actos del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, ¿no? Que es este que pueden apreciar. Entonces nos encontramos como es una construcción también muy digna, la que se realiza aquí incluso en una de las fotografías antiguas, voy a ir más rapidito, más antiguas, que podemos ver desde el Colegio del Recuerdo, vemos el del Sagrado Corazón con el edificio que se conserva todavía. Ay, perdón. Uy, pero bueno, que se conserva todavía, bueno, todavía no, ya desapareció, pero sí en estas fechas, que es, como pueden ver, lo que era el palacio, muy simple en la fachada, el palacio antiguo y próximo, muy pegado a la iglesia de San Miguel.
Y esta señora, Mariana de Salsalm, es la que introduce también, ella era pues, de una alemana, pero casi pegando con Francia, y introduce también la corte, un poco el modelo de corte francés cuando ella llega. Entonces nos encontramos cómo va a operar también y va a introducir elementos nuevos en el jardín, ¿no? Y sobre lo que más va a actuar en el jardín y también algo en el Palacio Nuevo. Y aquí podemos ver en este plano, en la quinta, cómo hay una intervención en la que ya el esquema que hemos visto con anterioridad, que era un esquema como más geométrico y más de traza italiana, vemos cómo arranca una traza más paisajista, que ni siquiera sigue aquí el modelo francés, deja un poco la zona de seto y demás, e introduce estos elementos. Ella decía que había tal desnivel que había que hacerlo un poco como más suave, ¿no? La salida y la entrada, que fuera como el contacto con la naturaleza como más natural que haciéndolo por una arquitectura organizada, con escaleras y demás, y se dejase incluso pasear por estos caminos. Entonces va a ir abriendo, mantiene las tres tazas, como pueden ver, como de la disposición de las fuentes, mantiene prácticamente todo, pero sí cambia lo que va a ser con esta forma helicoidal y demás aquí al fondo. Ahí, me voy a estar quietecita. Al fondo, que es que es como más abierto y más natural, ¿no? Y esto sería una de las fotografías. Esta es del libro del infantado de Cristina de Arteaga, de la descendiente, cómo se puede apreciar, porque no se sabía, o sea, esto es una de las cuestiones, pues se lo tengo que comentar a Miguel Lasso, pues esta fotografía sí que no estaba, y de pronto coincide con el trazado que él también tenía, ¿no? Entonces le voy a dar esa satisfacción para que lo corrobore más. El caso es que, por ejemplo, en la zona que hemos visto antes, Ortiz de Villajos, o sea, el plano que él realiza se corta, no llega a retomar la zona que más tarde amplía Francisca, que es llevarlo hacia la zona sur y hacer también toda esa zona del lago y demás como más romántica, ¿no? Y que continuaría también la princesa de Salsalm. Esto mismo en Ortiz de Villajos se corta el plano. Entonces no se sabía si verdaderamente ese plano posterior no era, si había habido un cambio de fisonomía, si se mantenía todavía el lugar o no, y sí que se mantiene. O sea, se mantiene la zona del lago, como muestra esta fotografía, y pervive en lo que era la traza anterior, que es esta es la parte más primitiva de la finca, con incluso la zona de cenador y toda esta zona. Aquí ya hay un poco del colegio introducido, porque ya es del año 82, llevan 2 años allí ya los jesuitas, pero aún mantiene incluso la barca, que era todo otro muy anecdótica, era una barca de madera que era un cisne. Entonces tenía hasta su salida de patos y luego pues con una traza también como muy de jardín inglés, pues y muy romántica, ¿no? Esta salidita, que es una salidita pues como un puentecillo de madera que no tiene ninguna importancia, pero que sí le daba un matiz más anecdótico que constructivo y que cualquier otra cosa, ¿no? Y este es el plano que comentaba, cómo se corta y no puede tampoco apreciarse, ¿no? Lo que ocurría en esta zona más realizada al sur. Un descendiente de la princesa de Salsalm, de esta señora que hemos visto, que prácticamente luego después viviría más tiempo en Francia que en Chamartín, es don Pedro de Alcántara, pues otro señor que también es conocido, le encantaban
actividades militares, vestirse de militar y demás, y también era conocido por el número de hijos que tuvo, que luego hijos naturales que no escondía, y es más, a la Montenegro, una de su amante, su favorita, la tuvo viviendo en Chamartín, incluso le acabó quitando la propiedad, la propia Montenegro, ¿no? Porque compinchada con el abogado que tenían y el médico, él que estaba un poco ya empezó a trastornarse al final, pues nos encontramos como le iba haciendo firmar documentos y demás, y se fue quedando con todas sus propiedades hasta que ya pues litigaron y volvieron a recuperar los Pastrana Infantado la fortuna y la heredad, ¿no? Pero nos encontramos como este Pedro de Alcántara estaba prácticamente, como digo, más en batallas, y inmediatamente cuando la llegada de los franceses con la corte francesa, cuando llega José I, lo primero era apoyar, por supuesto, a la monarquía como noble, y estuvo de acuerdo, es más, con Carlos IV primero, pero luego después inmediatamente apoyando a Fernando VII, ¿no? Sería uno de los que le llamaron deseado. Entonces nos encontramos como él mismo litigó, apoyó a los ingleses, estuvo prácticamente, salió a Inglaterra cuando estuvieron aquí, el tiempo que estuvieron los franceses no estuvo en Madrid, vivió más en Londres que aquí, y nos encontramos como poco a poco el engaño de Francia, uno de los grabados que consta, o estos otros que son todos del Museo Municipal con la rendición de Madrid y demás, o aquí incluso en un retrato magnífico de Vicente López, que ahora mismo no hay detalle, pero se puede apreciar hasta cada camino de los que aparecen en ese plano, están y se ven con un realismo impresionante en el retrato don Pedro de Alcántara, ¿no? Entonces nos encontramos vestido a usanza militar, y inmediatamente lo que haría Napoleón cuando llegue sería enajenarle todos los bienes y llamarle traidor. Entonces se quedó con su posesión, la enajenó, y de ahí que eligiera la zona de la Quinta, que fue no del Palacio Viejo, porque por eso se llamó Viejo, sino del nuevo que estaba recién hechas todas las obras por Francisca y más tarde por la princesa de Salsán. Estas obras que incluso Salsán había pintado todas las salas y las cámaras más importantes con motivos pompeyanos y demás, pues nos encontramos como esta decoración neoclásica que había incorporado, pues nos encontramos como de pronto él se siente interesado y decía que era favorable el sitio y el alojamiento que tenía. Y aquí Mesoneros Romanos, en el antiguo Madrid, haría luego después esta fotografía, ¿no?, de lo que fue el Colegio de Pastrana, que fue, o sea, el nuevo palacio donde él se alojó en unas zonas de gabinetes y demás, donde estaría aposentado y su despacho, ¿no? Él entra, estuvo aquí 21 días alojado, y lo que fue en Madrid, no pasó de esta circunstancia. Entonces nos encontramos como hay un plano de posesión del duque del Infantado, que es del año 66, que se puede apreciar perfectamente todavía en esta cédula catastral cómo es el lugar, se ha mantenido prácticamente, no ha habido cambios, hasta llegar ya pocos años. En el 70 ya nos encontramos como, si en los 60, 60 y tantos no se había tocado, ya en el 70 aparece la primera traza de lo que va a ser superpuesto, como puede apreciarse en rojo, de lo que va a ser superpuesto el nuevo colegio,
en el edificio de Pastrana, ¿no? La traza de los jardines y demás no se toca, solo ha variado un poco, pero quizá porque no se levantaron en los planos la traza de zona de huertos, que no les interesa, solamente esta otra donde se va a intervenir, y el cerramiento que también aparece en rojo para tocarse la zona de cerramiento. Aquí en el año 78 es el plano que levanta Ortiz de Villajos, que sin embargo la zona del recuerdo, que es la que él quiere mantener más, porque es donde más vivió, más que incluso en el edificio de Pastrana, en el año 78 está mantenida, aún todavía no se ha tocado, ¿no? Fue posterior ya, es en el 79 cuando se lo dona a los jesuitas, cuando empiezan las obras, y en el 80 rápidamente, porque incluso vendió un cuadro de Goya por el cual le dieron pues como 2 millones de ducados, o sea, el equivalente a medio millón de pesetas en aquellas fechas, para que las obras que no le llegaban a construir acabaran, y el colegio le salió prácticamente regalado a los jesuitas en este momento. Aquí en esta panorámica se puede apreciar todo el entorno, es una zona que está totalmente deshabitada, pues como lugar de asentamiento y de quinta de recreo, no se había prácticamente tocado, o sea, está el camino, aquí quedaría enfrente esta zona, que es la zona hasta acá, de lo que va a ser el edificio de Pastrana, el Palacio Nuevo, y aquí ya se atisba las torrecitas de lo que iba a ser el llamado equivocamente actualmente el edificio de Pastrana, que es el Palacete de Guilú, ¿no? Desde la toma, en el año 32, desde la toma del edificio de Nuestra Señora del Recuerdo, mirando hacia el pueblo, también mantenido, ¿no? O ya toda la obra de la intervención del macro colegio en estilo neogótico y demás, pues como la mayor parte de los colegios que se erigen en este momento, y el muro de cerramiento, que es el que se mantiene de la época y que son, pues como podemos encontrar en Balsaín y en todos los cazaderos reales que hay en el entorno de Madrid, ¿no? Este tipo de muro de cerramiento que lo hay. Y este es el primer edificio y es interesante, por eso lo hizo Modesto López Otero. Y lo que es muy interesante es el primero en España que se hace con este carácter, con casa de oficios, y que se hace para ese destino, o sea, que es de nueva traza, sin tener que intervenir otros o hacer un cambio de uso para esta edificación, con esta forma en H, que es la de la planta, dejando también este espacio abierto al lugar para acogida también a la zona de la edificación, ¿no? Se mantiene prácticamente todo. Esto es incluso que lo tienen en el Colegio del Sagrado Corazón, y te dicen antes del incendio, ¿no? Que el incendio fue en el año 31, ¿no? Entonces nos encontramos como aquí podemos apreciar esta reja o una traza algo similar, es la que cerraba también el sitio de la plaza. En el año 29, en los planos que se hacen para información de la ciudad, vamos a ver cómo en estos planos del extrarradio prácticamente los jardines son los que más se mantienen, los que prácticamente no se han tocado, ¿no? Este es el del Palacio de Pastrana, llamemos ahora de Pastrana el Palacio Viejo, o Ay, no he traído el anterior, me lo he comido. Bueno, pero están tanto el del Recuerdo como el de Pastrana se mantienen, y la zona jardinada casi no cambia en la traza, ¿no? O en este plano, que ya es del año 41, en el mismo año 41, y que ya recoge toda la zona de Ciudad Lineal y demás, pues también aparecería. Pero aquí se ven las moles de edificación, porque son moles auténticas, las de esta ocupación religiosa, y aquí queda la traza todavía de los jardines y una pequeña edificación, que luego después sería la Casa de Oficios nueva y el nuevo colegio con todas las dependencias de lo que fue el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, ¿no?
Y aquí ya la edificación nueva que se ha comido y ha dejado empequeñecida prácticamente la iglesia de lo que es la del Sagrado Corazón de Jesús. En el año 49 todavía estaba prácticamente igual, y ya para finalizar esta quinta de don Enrique, que aunque la llamaban de San Enrique, también de don Enrique, que es la planta de este palacete de Guilú, también con un jardín como muy a la inglesa, con la construcción acá, que es una construcción así como de un barroco clasicista, muy afrancesado, él es francés, ¿no?, del año 70, que también se ha mantenido y se ha mantenido muy bien. Y yo creo que el mantenimiento precisamente del lugar se debe a la proximidad de estas dos grandes fincas, estas dos quintas que han pervivido y que han dado casi una fisonomía muy especial a la zona, que es la que ese triángulo casi ha quedado, ¿no?, y se preserva todavía. Y en este plano, que se levanta en el año 66, también en una cédula catastral que queda prácticamente igual, con las reformas que se fueron haciendo, una en el 85 y otra en el 2001, que es este último, el de Maldonado Ramos, que levantaría este alzado, ¿no? Ay, creía que había traído imagen del palacio, pero eso ya lo veremos el sábado, ¿vale? ¿Me he extendido mucho? ¿No me he extendido? Me he extendido muchísimo. Lo siento un montón. Vale. Bueno, yo creo que hay que agradecer a Alicia que se haya extendido, porque hemos estado todos disfrutando y viendo, recordando o imaginando cómo era ese Madrid que hemos perdido, desgraciadamente. Quería ver, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? Hola. Uy. Me hubiera gustado haber conocido antes. Yo soy el coautor del libro de Chamartín, Anda. de álbum de fotos de la librería. Es no sé si lo conocen ustedes. No. Es el de la editorial La Librería, está sacando libros sobre distritos de Madrid. ¿Cuándo ha salido? Este salió el año pasado, hice la presentación No lo sabía. en el Colegio San lo Ramón de San conocía. Antonio. Me alegro un Tiene montón. 400 fotos, pues me he tirado 2 años buscando fotos antiguas, etc. Bueno, el tema es que la pregunta que le iba a hacer, bueno, primero que ha sido una pena que hayan desaparecido realmente los palacios. No solamente los palacios, que más o menos se puede entender porque son muy antiguos, pero luego cuando hacen el Colegio de los Jesuitas es una obra impresionante y es una pena que en los años 60 se demoliera ese edificio que hemos visto ahí, tan bonito con sus torres, etcétera, ¿no? No, el último es de Guilú. No tiene nada No, le estoy hablando el Colegio de los Jesuitas, lo que era el Palacio Viejo. Es verdad, claro. Ese está destruido. Sí, Luego sí. el que se hizo López Otero es otro que sí se conserva, Sí. y el de Gilú también. Aunque el de Gilú no sé si lo han visto ustedes, han hecho una vergüenza que hacen en el Ayuntamiento de Madrid, y es que en la parte de atrás, lo que era el pueblo de Chamartín, han hecho un edificio altísimo, con lo cual rompe toda la fisonomía, la volumetría del palacete. ¿Sí? Es una vergüenza. De hecho, la ONCE quiso que no fuera tan alto el edificio, porque es que rompía toda la estética del palacio. Pero nada, no les hicieron ni puñetero caso, con perdón. Y al final, pues cuando uno entra al palacio, que es difícil entrar, a mí me dieron permiso para hacer la foto, para el libro y tal, ves el palacio y arriba, como 2 pisos más, el edificio nuevo que han hecho, que es un edificio de vivienda nuevo, que sería precioso en San Chinarro o en Las Tablas, pero ahí rompe toda la fisonomía del palacio. Pero en fin, son los desmanes que hacen en Madrid a lo largo de los años, que es una pena. La única pregunta que le quería hacer, no me quiero extender, es que todavía siguen poniendo en el Palacio Viejo, cuando alguien va con el coche andando, en el Colegio de los Jesuitas siguen poniendo la placa de que ahí estuvo Napoleón. ¿Es verdad o no es verdad? Porque la he entendido, y nosotros en el libro también. Nuevo. Es que está en el Palacio Nuevo, efectivamente. Palacio Nuevo. Yo he entendido que siempre tenía que ser en el Palacio Nuevo. Bueno, ese es un error de Exactamente. Menéndez Pidal. A él se lo debemos. Claro.
Bueno, porque pues- dijo que había estado, porque le parecía que era como de más solera el Palacio Viejo y dijo, en el nuevo, ¿cómo va a estar en el nuevo? Claro. El nuevo. Y eso lo acabó aclarando la Real Academia de Historia con el Marqués de Lozoya, que fueron los que aclararon que no, que había sido en el Palacio Nuevo, o sea, en la, zona del Sagrado Corazón. Efectivamente, es que ha sido curioso, con las obras del nuevo edificio que han vuelto a hacer los jesuitas, quitaron la placa, y yo entendí que luego la iban a poner en el Colegio Sagrado Corazón, Sí. pues no, lo han vuelto a reponer otra vez en el edificio antiguo, entonces parece mentira que el Ayuntamiento de Madrid no sepa que ahí no fue donde estuvo Napoleón, sino que estuvo en el edificio de enfrente. Pero bueno, nada, que tenemos un distrito muy bonito y que no tiren más cosas, porque ahí cerca, en el Paseo de La Habana, no sé si conocen, hay un edificio, el único que queda ya, que es de principio del siglo XIX, junto con el Palacio de Gilao. El Paseo de La Habana era la castellana digamos, del norte de Madrid. Estaba lleno de palacetes y los han ido tirando todos. Pero queda un edificio que es gigantesco, que ustedes a lo mejor algunos lo conocen, que es el Convento de las Madres Apostólicas, que es una maravilla. Está, por supuesto, totalmente, no se puede pasar ni nada. Pero, en fin, creo que lo van a demoler y van a construir, pues, lo de siempre, chalecitos o lo que sea. Y es una pena que el ayuntamiento no hiciera algo, podía ser un centro cultural, cualquier cosa, antes de demoler y perder toda la antigüedad, la fisonomía que tiene el distrito de San Martín. Disculpe. En cualquier caso, todas estas actividades, todo esto está muy bien, porque, o sea, las cosas se paralizan por el empuje de los demás. O sea, si no, no se paralizan. Y así vamos perdiendo todo. O sea, la sensibilidad de la gente es lo que mantiene el patrimonio, no las administraciones. Yo estoy en Comisión de Patrimonio 24 años y puedo asegurar que era una lucha permanente y diaria por las administraciones, porque da votos, porque no hay sensibilidad. O sea, hay que ser muy cuidadoso, y eso solamente es el empuje, la participación ciudadana y la sensibilidad de la gente de mantener el patrimonio. Es que, porque es un bien raíz de todos, ¿no? Efectivamente. Y que debemos mantener. O sea que celebro muchísimo que estéis en esto. Sí. Enfrente del Estado de Santiago Bernabéu, donde está el Palacio Nacional de Congreso, ahí había una finca que estaba en la colina. ¿Sabe usted algo de esa finca? No sé nada de esa finca. En los años 1960, porque yo tengo hace unos años, pues Estaba había liberado. una colina donde está todo ese palacio, y bueno, pues ahí ese palacio que tiene un mural de Camiló, etcétera, etcétera. No sabe nada de eso, ¿no? No, de esa finca no conozco nada. No. Gracias. De toda la zona de nuevos ministerios y todo eso sí, pero de esa zona no. Perdona, usas, es que si no, no Sí. te oyen al fondo. El Perdón. cuadro de Vicente López, de Pedro de Alcántara, ¿en qué museo está? Está en El plano, ¿en el Museo Municipal? No, No. estuvo en el Museo Municipal y luego lo han tenido en el Prado. Ajá. Es una joya el Ya, ya. cuadro ese. No lo conocía. No, yo- Bueno, es que, a ver, porque ya nos han quitado la pantalla, pero si le doy con detalle, es que se ve la uñita y el brillo de la uña, la venita por aquí, el caminito, de una cosa impresionante el detalle. ¿Puedo preguntarle también dónde está el retrato de la princesa de Bolí? No, ese no lo conozco. ¿Dónde está el que va ella como si fuera una campesina, no, tan pastoril? No lo conozco. Sí, es fascinante ese cuadro. Es muy delicado, es de una delicadeza. Y muy moderno, es un cuadro para la época modernísimo. Pero no sé el origen, no sé dónde está el cuadro. ¿Cómo? ¿No es el original? Ah. Por favor, se me parece moderno ese cuadro. Pero es que esos trajes sí que se llevan también en las cortes más avanzadas de Europa. Ese traje es muy italiano.
que ya no lleva ni la golilla ni nada, porque el tradicional es el hispano que lleva, que va como Felipe II con la ola, ¿no? Pues si pueden mirar, por favor, Sí. en el libro y nos lo cuentan el próximo Pues sí. día, nos enteramos todos. Pues porque sí, nos ha porque yo gustado ya es mucho el curioso, retrato. curioso. Tengo el libro, pero se lo puedo traer si... Hombre, cuando es lo muy encuentre, se lo apetecible traigo ese para que lo dato. vea. A mí sí que me Quizá en el gustaría libro saberlo. venga. Me Para que encantaría. lo vea, porque lo tengo yo en un libro. Porque yo para empezar sí que estaba totalmente errada. Creía que era el de la época. Qué grupo más majo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Alicia, porque ha sido... Ahora ya iremos todos por la zona. ¿Quiénes será el grupo? ¿Quiénes están en el grupo? Igual no están aquí, ¿eh? Igual no que están. lo mismo no No están. los que están aquí van a la visita, o sea, no es la Que no lo misma. sabía. Vale. Y la hora será el sábado a las 10 en el Paseo de La Habana, en la entrada del Paseo de La Habana. Si por casualidad, bueno, si no está a la vuelta, pero allí la cita es en el Paseo de La Habana, en la entrada. Parece. En el de Guilú. En el de En la Guilú, 11. en el de Guilú, no en el antiguo ni en el nuevo. Madre mía, lo que vamos a que aprender. disfruten ustedes, que tengan un felicísimo San Isidro y Es viva verdad, nuestro patrón. Es verdad, es verdad. Muchas gracias. Gracias.